Listo. Creo que estamos empezando ya. Ya estamos al aire. Vamos a esperar que se unan algunas personas para presentarte. Ok. Sí, ya estamos. Solamente hay que esperar unos momentos. Ahora estamos iniciando. Listo. ¿Te parece si vamos iniciando, Gabriel, para ser un poco puntuales? Ya, bacán. Arranquemos. Bueno, buenas tardes con todos los que se van uniendo y a los que van a unirse a este ciclo de conferencias titulada Caminos y Desbordes de lo Político, organizado por el Grupo de Estudios en Filosofía Política y Estética Potestas Vitae. Bueno, como primera conferencia, como primera intervención, el día de hoy tenemos a Gabriel Moreno Montoya, quien nos va a ofrecer una reflexión bastante interesante desde la del politólogo, teórico, pues, ¿no? De todo este ámbito de lo social, filósofo bastante reconocido a nivel internacional, que es Ernesto Laclau. Bueno, Gabriel ha titulado su intervención Pueblo y Política desde las reflexiones de este autor, Ernesto Laclau. Y bueno, a partir de ello, posteriormente estaremos iniciando un diálogo en el cual Gabriel nos va a ofrecer y va a detallar las perspectivas de la temática. Brevemente, para presentar a Gabriel, bueno, Gabriel Moreno Montoya realizó una maestría en filosofía en la Universidad de los Andes, Colombia. Tiene un diploma en interculturalidad en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Así también es licenciado en filosofía en la misma universidad. Ha escrito algunos artículos sobre acciones políticas desde la teoría política contemporánea en revistas nacionales e internacionales. Bueno, Gabriel, te dejo, la palabra es toda tuya. Ok, muchas gracias en primer lugar al grupo de investigación Potestas Vitae, a ti Martín por la invitación en este ciclo de conferencias que me parece tan interesante sobre teoría política contemporánea. Bueno, en este espacio a mí me toca hablar sobre Ernesto Laclau y yo quisiera comenzar diciendo algunas cosas generales sobre Laclau, eh, algunas cuestiones sobre las lecturas, las diversas lecturas que se han hecho alrededor de su obra, y terminar y mencionar un aspecto que digamos va a ser el central en esta intervención, que es ofrecer una lectura sobre Laclau, y una posible lectura que nos pueda ayudar a comprender la constitución de los sujetos políticos populares, ¿no? Y cómo eso nos puede ayudar a pensar los procesos de democratización, ¿no? Eh, bueno, yo voy a hacer una exposición y después empezamos pues con las preguntas, con los comentarios. Bueno, Laclau fue un pensador argentino, como ya fue mencionado, que nace en 1935 y muere en el 2014 en España, en Sevilla. A mí esto me parece que es bastante simbólico, ¿no? Porque en este país, en España, es donde la obra de Laclau cobra una importancia, por ejemplo, en el movimiento político Podemos, que se funda, dicho sea de paso, en ese mismo año. Esta influencia de la obra de Laclau es explícita, por lo menos a partir del diálogo que establece Íñigo Errejón con la obra del pensador argentino, ¿no? Ahora bien, Laclau, en vida, ¿no?, se interesó mucho por pensar la actividad política de diversos ámbitos, ¿no? El europeo, como queda claro en Hegemonía y Estrategia Socialista, que vamos a comentar a continuación, pero también y principalmente el latinoamericano, creo yo. No olvidemos que la primera experiencia que marca Laclau fue el peronismo de los años 50 en Argentina, pero también estuvo muy interesado por las diferentes experiencias nacional populares de América Latina de la primera década del siglo XX. Ahora bien, yo quiero arrancar mencionando algunas de las lecturas que se ha dado sobre Laclau de manera muy rápida, porque en esta presentación, como ya mencioné, quiero ofrecer una posible lectura sobre su obra
que nos permita comprender los sujetos políticos, en este caso el pueblo y la democracia. Bueno, yo he mencionado, yo he agrupado a tres posibles lecturas sobre la obra de Lacan. Una que pone atención a la influencia del psicoanálisis lacaniano en la obra de Laclau, y aquí podemos encontrar textos como el de Yanis Stavrakakis, bueno, el apellido es griego, no sé si así se pronuncia, de Paula Biglieri y Gloria Perelló, así como de Jorge Alemán, por mencionar algunos nombres. Del autor griego, por ejemplo, podemos ver Lacan y lo político. Un segundo grupo de lecturas sobre la obra de Laclau es algo que yo menciono como una lectura más bien fenomenológica. Oliver Marquardt o Marchart, ¿no? Por ejemplo, es uno de los que hace una lectura de este tipo y pone a Laclau como un autor postfundacional. Y vamos a ver a qué se refiere esta idea de postfundacional. Y los autores postfundacionales estarían inspirados para Marchart principalmente en la diferencia ontológica hegeliana. También en este grupo podemos ver a autores como Esteban Bergalito, que hace poco publica un texto que se llamó Laclau y lo político. Ahora bien, hay un tercer grupo de lecturas y estas vienen de las ciencias sociales. Si las dos primeras lecturas vienen más bien del pensamiento político, más, no sé si decirlo, más filosófico, estas lecturas vienen más bien de las ciencias sociales y de las ciencias políticas. Podemos ver aquí, por ejemplo, artículos de Martín Retamoso, ¿no? O artículos como los de María Virginia Quiroga, ¿no? Analizando, por ejemplo, los procesos políticos del MAS en Bolivia. Bueno, no voy a desarrollar esta lectura, simplemente estoy mencionándolas para los que estén interesados, digamos, en tener alguna información sobre posibles lecturas de la obra de Laclau. Eso la subrayo, ¿no? Y porque lo que quiero comentarles a continuación es el tema que quiero desarrollar, ¿no? Bueno, como ya mencioné en esta intervención, quisiera abordar un tema que me parece importante para comprender los procesos a partir de los cuales se configuran las subjetivaciones populares. Y este tema tiene que ver principalmente con el espacio y el tiempo en la política. Hay un núcleo, digamos, eh, para pensar las configuraciones de las prácticas políticas populares, que podríamos decir como un núcleo espacio-temporal. Ya voy a desarrollar esta idea a continuación. Bueno, esta problemática espacio-temporal nos permite algunas claves para comprender las subjetivaciones políticos populares, no como puro acontecimiento, ¿no? Es decir, no como algo puramente espontáneo, el movimiento social como algo puramente espontáneo que viene y que surge a partir de la nada y se desvanece. Como por ejemplo, hay una crítica que le hace, estoy pensando en la crítica que le hace a Bobby Carles a Laclau, que es un científico político, que menciona que en Laclau el populismo es una cosa puramente disruptiva, pero que no ancla en una transformación institucional. Yo creo que no, yo creo que en Laclau hay pistas para pensar de otra manera lo político y lo popular. Pero bueno, pienso que esta problemática espacio-temporal devuelve espesor a las prácticas populares, a las acciones políticas que transforman el espacio público como espacio de disputa de poder a las élites, ¿no? Bueno, quisiera entonces, en primer lugar, quisiera adelantar algunas cosas que voy a desarrollar, que voy a concluir. Primero que los políticos, los sujetos políticos no emergen ex nihilo, es decir, no emergen de la nada, ¿no? No hay algo así como una varita mágica que haga emerger un pueblo o que cause una transformación radical en las sociedades. Las transformaciones sociales que tienen como principal agente de cambio a los pueblos son procesos complejos, donde se intercambian elementos presentes, pasados, y donde van apareciendo espacios
donde se tejen nuevos contenidos. Bueno, este entramado de procesos novedosos en la política, Laclau los llama articulaciones, dinámicas a partir de las cuales se establecen relaciones entre elementos flotantes, es decir, que no están anclados a contenidos y elaboraciones de nuevos sentidos sociales. Nuevas instituciones, rituales y prácticas de diverso orden, que Laclau lo menciona en Hegemonía y Estrategia Socialista. Hegemonía y Estrategia Socialista es uno de los primeros libros donde Laclau, junto con Chantal Mouffe, elaboran, a mi modo de ver, una lectura más original, por decirlo así, más despegada de otros autores, principalmente despegada de autores como Althusser y Gramsci, que estuvieron en el radar de estos autores previamente. ¿Mm? Eh, Se afirma un discurso propio, diría, en esta obra, pero en diálogo crítico con la tradición marxista. Laclau y Mouffe no son autores antimarxistas, no, más bien yo diría que son lectores críticos del marxismo y a partir de no solamente del marxismo, sino también de otros elementos teóricos, elaboran esta teoría que es la teoría de la hegemonía. Bueno, hay dos figuras relevantes en la tradición marxista que les interesa a Laclau y Mouffe en hegemonía y estrategia. Es Antonio Gramsci, el filósofo italiano, y Louis Althusser, el filósofo francés. En Gramsci encuentran un tratamiento novedoso de los procesos sociales, categorías como bloque histórico, crisis orgánica, guerra de posiciones, voluntad nacional popular, son categorías que lo llevan a pensar que los sujetos políticos no tienen un anclaje esencial, algo así como un fundamento que pueda dotar de una unificación a priori a los procesos sociales. Sin embargo, la categoría principal para esos autores es la hegemonía. Y esta categoría, ¿no?, es retomada por ellos en clave postfundacional. Por postfundacional, como ya mencioné a partir de Marchart, eh, podemos entender que postfundacional primero es diferente, dice Marchart, al antiesencialismo, es decir, un mero antiesencialismo. Es decir, en Laclau no hay algo así como, en el pensamiento postfundacional de Laclau, no hay algo así como la pura disrupción, ¿no?, sino más bien es un pensamiento dinámico que intenta comprender tanto las rupturas de lo dado como las nuevas configuraciones. Es decir, vamos a comprender las condiciones de posibilidad de nuevas formaciones sociales. Eh, bueno, acá hay algo interesante que pasa con hegemonía y estrategia socialista. Es que en esta obra los autores radicalizan los postulados de Gramsci, al punto de decir que lo social carece de esencia, que este es uno de los postulados principales de esta obra. Pero mencionar que lo social carece de esencia no quiere decir que no hay la posibilidad de reconfiguración social, es decir, de restablecer de sentidos materiales a la sociedad. Eh, y esto tiene que ver porque lo social, digamos, se puede comprender dentro de lo que ellos llaman las lógicas del discurso. Aquí la categoría de discurso, en hegemonía y estrategia, es central para comprender las prácticas políticas y populares. El discurso en este texto, hegemonía y estrategia, es concebido como una práctica articulatoria. Cuando Laclau y Mouffe hablan de discurso, no se refieren únicamente a actos lingüísticos, sino también el discurso puede abarcar lo no lingüístico. Ahí podemos ver prácticas sociales de diverso orden. Hay una categoría que a mí me interesa, que aparece en Laclau y Mouffe cuando están hablando de discurso, y es la categoría de campo de la discursividad o campo de lo discursivo. ¿Por qué me interesa? Porque este campo, esta hipótesis que ellos tienen con campo discursivo, da cuenta de una suerte
de campo ingobernable, de un tiempo intempestivo donde tenemos los elementos flotantes, no anclados discursivamente, pero son condición de posibilidad del discurso, es decir, de las formaciones sociales. Esta temporalidad puede ser vista en el registro del antagonismo, es visto como disrupción del lenguaje. Para ellos el antagonismo tiene que ver con que la presencia del otro me impide ser totalmente yo mismo. Y sin embargo, aquí hay algo importante, ¿no? Y es que el antagonismo no solo impide que se clausuren los sentidos, sino también son posibilidades de su articulación. Ahora bien, no es que con el antagonismo estemos nos encontremos, digamos, con dos individuos ya completos que entran en conflicto, ya constituidos, sino que los sujetos se instituyen en términos relacionales y atravesados por conflictos constitutivos. Entonces el conflicto, visto aquí como esta temporalidad del campo de lo discursivo, es condición de posibilidad del sentido social, pero es condición también de imposibilidad de su clausura. Vamos a ver más adelante qué entendemos por esto, que suena un poco abstracto. El antagonismo es una fuerza temporal que posibilita las dinámicas del lenguaje y sus formaciones sociales, pero también posibilita comprender estas formaciones sociales como sobredeterminadas. La sobredeterminación es una categoría que ellos recogen de Althusser, y que Althusser se inspira en esta categoría del psicoanálisis, ¿no? La sobredeterminación da cuenta de manera sencilla de que las identidades sociales son algo así como armados o entramados de elementos diversos que se articulan. Esta es una cosa importante. Ahora bien, acá hay algo importante con el antagonismo. El antagonismo es una fuerza temporal, hemos dicho, que posibilita el lenguaje, pero el antagonismo, en la Chloe Mouffe, en Hegemonía y Estrategia, no solo es entendido como, no hay un solo antagonismo en el campo social. Hay una diversidad de antagonismos. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque en este texto, la Chloe Mouffe van a apostar por una digamos, o van a tener una apuesta por, por lo que ellos llaman como lo democrático, ¿no? La apuesta política va a estar más ligada a la cuestión de lo democrático, que ellos entienden como democrático. El democrático tiene que ver con que emerjan en el espacio público diversos antagonismos localizados. Y más bien lo popular aquí va a ser mirado con sospecha, porque lo popular va a dividir el campo social en dos, y va de alguna manera a agotar estos antagonismos. Pero bueno, vamos lento. Ahora bien, acá hay una cosa clave también. Y es que cuando hablamos, y es que para que haya, digamos, para que se active la hegemonía, los procesos hegemónicos, los procesos de disputa política, de sentidos, tiene que haber ciertas crisis sociales. Ellos ven con Gramsci como crisis orgánicas. Es decir, tiene que haber un amplio campo de flotamiento. Ahora bien, pero esto no significa que estemos frente a una pura crisis, ¿no? Es decir, no es que no hayan sentidos sociales. Es decir, no estamos frente a un sinsentido social que espera ser conquistado por una voluntad externa, sino más bien estamos frente a articulaciones políticas, ¿no? Y aquí estas articulaciones, o esta apuesta, digamos, esta apuesta política de Laclau, tiene que ver con que estas articulaciones, vistas en términos democráticos,
son articulaciones que se dan a partir de antagonismos localizados y donde los sujetos democráticos tienen un rol fundamental. Ahora bien, pero acá se menciona también una categoría que me parece importante, y es la categoría de equivalencia. Y lo que yo pienso es que esta categoría de equivalencia, que tiene que ver con que la equivalencia tiene que ver con la relación entre diversos elementos, entra hasta cierto punto en tensión con la apuesta de Laclau por Laclau y Mouffe por lo democrático. Porque la equivalencia supone la articulación de diferencias, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo resolvemos esta tensión. Bueno, dejemos aquí esta tensión que me parece muy importante retomarla luego, porque al final quisiera mencionar dos dinámicas complementarias de la democracia. Una desde una trama más local y otra más general, y esto puede ser un reto actual. Vamos a ver en qué sentido. Yo creo que podemos dejar aquí a hegemonía y estrategia socialista, podemos retener algunas ideas. Primero, que lo social es visto como un campo discursivo, que las hegemonías parten de crisis sociales, de crisis donde se posibilitan reajustes en el orden político, y que, digamos, la activación de estas posibilidades tienen que ver con múltiples antagonismos que se generan en la sociedad. Bueno, podemos dejar aquí hegemonía y estrategia socialista y pasar a otro texto que me interesa todavía más para este tema. Estoy hablando de nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo. En este libro, básicamente en la primera parte Laclau establece un juego entre el espacio y el tiempo. Este juego da cuenta de la reactivación política y de la sedimentación social. Ambos no pueden comprenderse sino interrelacionándose, contaminándose y expresando diversas formas sociales. Esto lo veremos luego y nos servirá para introducir algunas intuiciones que tengo sobre la democracia. Para entender esta dinámica, en primera instancia presentaré de manera un tanto abstracta las relaciones entre el espacio y el tiempo y el espacio a partir de una categoría que aparece en esta obra, y es la categoría de dislocación. La dislocación, de manera un tanto general, tiene que ver con los contextos de crisis sociales, que como veremos más adelante se manifiestan a partir de la emergencia de demandas sociales. Esta dislocación posee tres dimensiones en este texto: la temporalidad, la posibilidad y la libertad. Cabe notar que todas ellas se encuentran en estrecha vinculación. Para nuestro argumento, únicamente repararemos en las posibilidades que abren tanto la concepción de temporalidad como la de posibilidad, para pensar un núcleo que se encuentra, creo que es un núcleo de historicidad. Este juego entre espacio y tiempo se puede entender como un núcleo de historicidad en la obra de Laclau. En la reflexión en torno a la temporalidad como una de las dimensiones de la dislocación, Laclau comienza estableciendo una estricta separación entre lo que considera como espacio y tiempo. Por un lado, el espacio es identificado como una estructura simbólica total, gobernada por leyes internas o repeticiones que hacen imposibles todo cambio, es decir, el espacio visto como una estructura cerrada, inmóvil. Por otro lado, el tiempo parece identificarse como el puro evento, completamente externo a este espacio. Sin embargo, esta aproximación, o esta primera aproximación, resulta ser algo rígida, y progresivamente se va haciendo más compleja y da paso ya no a una pura dicotomía entre espacio y tiempo, sino a una interacción entre ambos. Un primer acercamiento entre ambos sugiere que habría una espacialización de la temporalidad, a partir de lo que dice él como una reducción de su variación a un núcleo invariante, que es un momento de la estructura predada. Con esto se está frente a una interacción conservadora, yo creo, ya que se impone la ley rígida del espacio frente a la apertura del tiempo. No habría ningún tipo de hegemonización del tiempo sobre el espacio,
ya que este es entendido como puro cambio. Todavía el argumento es algo rígido, a mi parecer, ya que no muestra un complejo intercambio entre lo espacial y lo temporal, sino únicamente de un dominio de uno sobre el otro. Siguiendo con la posibilidad, que es la otra expresión de la dislocación, podemos notar un mayor desarrollo de la interacción de ambos. La posibilidad pasa a ser, para ser real, debe mostrarse como una apertura a diversas intervenciones sobre lo dado, pero no como una única vía posible. La posibilidad, en sentido puro, muestra que no existe algo así como un fundamento al cual se pueda remitir los cambios. Desde esta dirección, Laclau menciona que la fuerza del tiempo siempre vence al espacio, en tanto no puede concebirse un espacio enteramente rígido. Esta última cuestión nos permite dar un paso más para salir de la primera reducción a la que parece someternos Laclau, ya que si siempre el tiempo vence al espacio, quiere decir que no se podrá concebir un espacio enteramente cerrado, sino que incluso los espacios sociales que se pretenden más impermeables o, para decirlo de otro modo, más autoritarios, se encuentran atados a las dinámicas temporales. Deben partir de esta ausencia de fundamento para constituirse. Esto nos remite a una apuesta metodológica para pensar el poder. Es en este sentido que estos espacios rígidos no son máquinas soportadas por funcionamientos mecanicistas, sino complejas relaciones de poder que pretenden ocultar la contingencia que se encuentra inscrita en su núcleo. No hay estructura completamente cerrada. Sin embargo, el argumento de Laclau no queda ahí, sino que nos muestra un último elemento que permite pensar lo que se entiende como historicidad, o como lo que entiendo como historicidad en la política. Laclau líneas más adelante afirma lo siguiente. Quiero leer acá una cita de Laclau. Y es una vez más debemos insistir, para evitar malos entendidos, que la dislocación de una estructura no significa que todo pasa a ser posible, o que todo cuadro simbólico desaparece, simplemente porque en un tal universo psicótico no podría haber dislocación alguna. Para dislocar una estructura debe haber estructura en primer término. La situación de dislocación es la situación de una falta que presupone la referencia estructural. Hay temporalización de los espacios o una ampliación del campo de lo posible, pero esto tiene siempre lugar en una situación determinada, es decir, en la cual hay siempre una estructuración relativa. Entonces, tanto el tiempo como la posibilidad actúan en relación a una cierta estructuración, y así también la estructura se constituye en relación con una dislocación que supone su condición de posibilidad. Este juego entre el tiempo, la posibilidad y el espacio nos muestra la interacción que se encuentra en la misma entraña de los sujetos políticos. Estos no son comprendidos como meros eventos sin ningún tipo de relación con la estructura, sino que interactúan a partir de la fuerza del tiempo en medio de una estructura abierta, reconfigurando sus elementos a partir de sus derechos. Esto significa, como se discutirá más adelante, que la resignificación colectiva y popular del populismo, la categoría que veremos a continuación, no supone una articulación de demandas completamente externas a la estructura social que construye otra estructura social completamente nueva. No existe algo así como borrón y cuenta nueva, sino una compleja relación con lo dado que permite la reconfiguración de elementos. Aquí podemos ver dos cuestiones, y es que a mi modo de ver, un juego donde el espacio se expresa en mayor medida permite ver la emergencia de un mayor número de prácticas políticas interviniendo en el espacio social. Hace posible la presencia de procesos de democratización. En cambio, entre comillas, victoria del espacio, nos otorga sistemas que se presentan que se pretenden como clausurados, ¿no? Cerrados, como el neoliberalismo que se asume como un final de la historia, donde lo único que tenemos que hacer es replicar las recetas heredadas por los 90 a partir de las élites de gobierno. Pero bueno, aquí es muy importante, esto es muy importante, este juego entre espacio y tiempo, porque aquí hay un juego de historicidad, si queremos utilizar el término, que permite comprender la dinámica de los sujetos políticos. Dos cosas aquí. Los sujetos políticos
no aparecen sin tener alguna relación con lo dado, y dos, estos procesos recomponen la estructuración social, es decir, reconfiguran instituciones. No son meros acontecimientos solamente disruptivos, como lo han querido ver algunos en la concepción de Laclau. Y a esto pasaremos a continuación. Quiero entonces dar otro salto, y este quiero dar un salto a la razón populista, y abordar algo que a Laclau le intrigó mucho y que estuvo en el centro de sus reflexiones, y, es decir, el populismo. Pienso que tenemos algunos elementos de su obra para dar ese paso y asumir una intervención en el texto y poder pensar un populismo en el registro de lo democrático. Laclau fue alguien que apostó siempre desde sus intervenciones por una democracia radical, pero pienso no llegó a ser explícito el vínculo entre populismo y democracia. Esto porque como ontólogo, se consideraba ontólogo, como mencionamos antes, le interesó señalar que el populismo es una manera de articular las demandas y de expresar el vacío ineradicable que habita lo social. Sin embargo, nosotros podemos preguntarnos cómo entonces pensar en un populismo no de derechas, que los hay. Laclau dio dos ejemplos de ellos en la historia norteamericana, en La razón populista, sino más bien populismo de izquierda, si se quiere. Bueno, en primera instancia, presento el argumento de en la razón populista, y luego sugiero esta apuesta que menciono. Eh, bueno, para simplificar las cosas, diremos que en La razón populista, su último libro escrito, a pesar que hay una publicación anterior, no hay una publicación anterior que son los fundamentos teóricos de la sociedad, pero el último libro escrito es La razón populista, Laclau comprende el populismo como una articulación de demandas sociales. La categoría de, perdón, eh, bueno, la categoría de demanda aquí en Laclau es muy sugerente a mi modo de ver. Él utiliza esta categoría porque quiere ver los procesos de constitución de los sujetos políticos. Por eso el grupo y la clase no le permiten comprender estos procesos de constitución, porque el grupo y la clase son algo ya constituido. Aquí hay otra cosa que no la menciona Laclau, pero podemos señalar, y es que estas demandas son demandas, a mi modo de ver, referidas al cuerpo. Laclau no tematiza explícitamente la idea de cuerpo, como Butler u otros autores, por ejemplo, aunque su aproximación al psicoanálisis puede dejar ver esta posible relación. Bueno, retomemos. Laclau menciona las demandas y estas son corporales en sus propios ejemplos, ¿no? Son ejemplos de demandas de alimentos, ¿no? Menciona las demandas como demandas de alimentos, de infraestructura, de urgencias de la vida que tienen que ver con exigencias del cuerpo para una vida digna. Bueno, esta articulación de demandas viene por vía de equivalencias que se logran a partir de dos cuestiones. Por un lado, el lenguaje, nombres, y por otro lado, los afectos. Y aquí también está el cuerpo en los afectos, ¿no? Los significantes vacíos, que son los nombres, expresan este nudo afectivo y de lenguaje. Estos significantes son nombres que articulan deseos por cambiar experiencias de fragmentación social, le dan sentido a la insatisfacción social, nombran la crisis. Estas experiencias de insatisfacción, como el desempleo, la violencia de género, el despojo de tierras, etc., pueden ser anudadas, entrar en un espacio de sentido y entrar en un espacio de sentido a partir de los nombres. ¿Cuáles son los nombres? Eh, ¿Cuáles son los nombres, pues, eh, eh, ¿cuáles son estos nombres? Esos nombres pueden ser diversos y corresponden a experiencias políticas concretas. Pensemos, por ejemplo, en Chile, ¿no? Eh, en el nombre Asamblea Constituyente, ¿no? U otros nombres que abren nuevas expectativas, otros mundos. Pero pensemos también en nombres que tienen efectos contrarios, ¿no? Que anulan la capacidad política. Aquí en el Perú, cada vez que alguien habla de cambiar las cosas, se le dice populista.
Y este significante juega también con los afectos, con el temor, estar peor, peor de lo que estamos. Aquí hay algo muy importante, porque la política se juega en el registro no solo de lo discursivo, sino también de lo afectivo. Y esto creo yo no es poca cosa, porque el neoliberalismo sabe bien de estos juegos. Pues bien, el populismo es expresión de esta equivalencia de demandas y que cristalizan en significantes. Pero ojo aquí, no solo remueve la certidumbre y es pura irrupción, sino también genera lazos sociales, nuevas instituciones y leyes. Bueno, por último, aquí podemos sugerir una última cuestión que pienso que si bien la CLO la tenía muy en cuenta, a veces se le escapa. Esto es que los populismos en clave democrática no pueden ser meras cuestiones formales, como encuadres esquemáticos de demandas y configuración de un pueblo. El populismo en clave democrática no es una campaña de marketing político para ganar las elecciones, sino que debe conservar el espesor de lo que en hegemonía y estrategia socialista menciona junto con MOVE, como lo democrático y su antagonismo localizado. A mi modo de ver, debe haber un juego complejo entre antagonismos radicales y antagonismos localizados, porque los antagonismos locales generan experiencias de solidaridad más cercana. Los antagonismos más radicales son aquellos que parten el espacio social entre un nosotros versus un ellos, y este elemento es muy válido para cuestionar las élites y sus manejos a puertas cerradas, ¿no? Pero bien, este parteaguas debe expresar en su propio núcleo los antagonismos localizados. Aquí vendría bien cruzar también otras reflexiones con autores como Rancière, ¿no? Sus reflexiones sobre democracia, o Atreus y sus reflexiones sobre el cuerpo y el espacio público. Pero bueno, yo quiero dejar aquí esta intervención, ¿no? Que ha podido parecer a veces un poco abstracta, pero me gustaría que podamos aterrizarla, digamos, con preguntas, con comentarios. No sé, Martín, si estás por ahí. Sí, sí, Gabriel, ha sido una exploración bastante general, pues, ¿no? De la obra de Laclau, y que sin duda nos dejan bastantes preguntas, bastantes interrogantes, sobre todo por esta cuestión. Bueno, quisiera ir un poco, por así decirlo, de lo más coyuntural hacia Sí, ya un poco ir tecnificándonos, ya ir con estas cuestiones de, bueno, muy propia un poco de los filósofos que a veces pues nos ponemos a jugar con conceptos. Pero un poco para ir, como te mencionaba, partiendo de la coyuntura sobre este uso, pues, ¿no? Del término populismo, eh, no es nada ajeno a nuestra realidad. Tenemos, por ejemplo, movimientos políticos como el FREPAP, ¿no? El propio Vizcarra, como presidente, en algún momento se le ha tildado de populista, y muchas veces esta presencia, a veces excesiva, del término en la escena, en el debate público, parece llenar a la palabra de un significado un tanto pues negativo, ¿no? Por decirlo menos, ¿no? Si es que no despectivo. En el sentido de que si recae sobre ti el término de populista es porque de alguna otra manera estás haciendo una mala política, ¿no? En cambio, la CLO, al parecer, según lo que podemos concluir a partir de tu exposición, parece estar pues, proponiendo otro tipo de lectura, ¿no? Otro tipo de abordaje un poco más ontológico, ¿no? Más centrado hacia lo, lo, las partes constitutivas de la sociedad. En este sentido, me cabría preguntarte, ¿no? Quizá un poco jugando el ensayo, podemos entender si quizá represión, si es que cabe el término, bueno, represión de por así decirlo, de olvidar los propios fundamentos de lo social, si es que podemos mirar desde la CLO, en el ser que dirigir el discurso o a tener que enfocar o atender por lo menos las demandas populares, pero como una hipocresía, no lo sé, no sabría qué palabra usar en el sentido de que estaría pues tratando de adjudicar este término a otro y no hacia sí mismo, ¿no? No sé cómo lo ves, o no sé, de repente mi pregunta no quedó de todo claro.
Pero no te escuché la última parte muy bien. Creo que mi conexión está un poco... Ah, bueno, sí, no te preocupes, te lo vuelvo a mencionar. Te decía un poco cómo es cómo entenderías, cómo podríamos entender un poco eh, la, esta suerte de negación, por así decirlo, o quizá este ocultamiento que existe en esta suerte de acusaciones que se da desde cierta clase política, ¿no? Hacia otro tipo de movimientos bueno, con amplia base popular, y que se suele usar pues este término de populista, ¿no? Por decir, eh, cuando se le FREPAP, ¿no? O incluso con Vizcarra, ¿no? Se decía populistas, son populistas, pero si es que de alguna otra manera, incluso en el mismo significado de la palabra, en este significado despectivo que se usa, que es pues que atiende o está atendiendo constantemente o enfocado en la parte del pueblo, pues no habría una suerte de ya develamiento de esa distancia que mantiene cierta clase política con las demandas populares. No, o sea, quiero sí, decir, o hacia donde quisiera llegar es que resulta bastante sintomático que el término populista haya devenido insulto, ¿no? Haya devenido como una suerte sí, de acusación, cuando sí, sí, sí. incluso cuando el propio sentido despectivo indica que ya se está plegando, pues, hacia las demandas populares, ¿no? No sé cómo podrías, perdón, no sé qué opinas al respecto, ¿no? Sí, Martín, me parece bien, bien interesante lo que tú señalas, ¿no? Porque hay pues a mi modo de ver, hay a ver, este dispositivo antipopulista eh, tiene que ver con una manera también de pensar la política, ¿no? Que es una manera de pensar más, si se quiere, tecnocrática, ¿no? Donde quienes únicamente son los capaces de intervenir en el espacio público son los expertos y que eh, las personas, ¿no? Digamos, más allá del espectro de los especialistas, no tendrían razones o no podrían dotar de razones al espacio público. Entonces, cada vez que la prensa menciona como algo que es, o un actor es populista o no, es como este político es populista porque se deja llevar por los deseos irrefrenables de la gente, ¿no? Entonces, claro, el pueblo es visto como un actor irracional que no tiene la capacidad de dotar de razones al espacio público y que se deja llevar únicamente por lo afectivo, ¿no? Entonces, para mí este es un dispositivo de poder que opera, yo creo, despolitizando. Despolitizando, ¿por qué? Porque lo que hace es, pues, es pretender inhabilitar una capacidad que hay en las personas, ¿no? Y una capacidad de discutir lo que le está pasando, ¿no? Y poner sobre la mesa las demandas y darle unas respuestas también, ¿no? Que puedan ser no solamente transmitidas por el Estado, sino que puedan transformar las instituciones también. Claro, claro, bastante interesante esta suerte de la tecnificación que, sobre todo ahora, bueno, mencionabas el caso de la Constitución de Chile, incluso acá en nuestro país hay una suerte de debate también, bueno, siempre sale más ahora en la pandemia lo hemos visto, ¿no? Esta suerte del que sabe, ¿no? Del que ha estudiado, del que ha pasado una carrera universitaria como si fuese el único capaz de proferir un discurso sobre lo político en detrimento bueno, de quien realmente podrían ser los verdaderos actores sociales, ¿no? De las clases menos favorecidas y, bueno, más que nada, bueno, si es que se van animando a alguien más a preguntar, quería ya colocar un poco, como te mencionaba, las preguntas un poco más técnicas, ¿no? Y más que Sí, nada claro. iba en torno a la categoría de sujeto, ¿no? Que al parecer es parte, o sea, está de todas maneras aquí. Perdón, es, Martín, ahí no te escuché. bueno, te lo vuelvo a repetir. Bueno, estaba un poco introduciendo más que nada Perdón. a la cuestión del sujeto, ¿no? Y que Ya. está de todas maneras presente, ¿no? Está allí, eh, forma parte de, de, de la obra de Laclau, y en esta suerte de cadena de equivalencias, ¿no? De las articulaciones que mencionabas, de las Ajá. diferencias,
de abrir, pues, ¿no? Un campo popular. Eh, no, ¿qué tanto lo podemos enfocar esto? No, entiendo que desde luego hay una fuerte resonancia lacaniana en todo ello. Desde luego está muy bien también pensado en torno a combatir, bueno, al menos desechar algunos prejuicios de cierta ortodoxia marxista, ¿no? En todo caso, mi pregunta más que nada iba, ya hablando de conformación de los movimientos populares, hablando ya, incluso podemos usar el término, no sé, sin temor, la cuestión de los partidos políticos, ¿no? De la conformación de un partido político, creo que una pregunta así en nuestro país con la izquierda creo que es un poco pertinente, ¿no? Pero cómo esta suerte de articulación podría servir o podría indicarnos para conformar un sujeto colectivo que ya, bueno, estamos usando acá el término partidos, o un partido, un frente, si se quiere, de alguna otra manera, que no recaiga en cierto tipo de, pues, ¿no? De autoritarismo, ¿no? De, si es que se puede decir incluso anquilosamiento de cierta generación o cierta guardia, ¿no? Entendiendo que de otra manera estaría de repente, se daría la posibilidad, de repente lo estoy malinterpretando, me puedes corregir desde luego supondría una clase dirigencial que podría quizás ser quien articule las diferencias, ¿no? Quien pueda decir, ¿saben qué? Se articulan todas las luchas, pero nosotros somos quienes representan, no, ustedes solamente son nuestros votantes, ¿no? No sé qué podrías decirnos al respecto, Gabriel. Bueno, me parece interesante la pregunta que lanzas y de hecho pertinente, yo creo siempre para pensar, digamos, la política desde en clave popular, ¿no? Yo pienso que en la CLUI, por ejemplo, estoy pensando en hegemonía y estrategia socialista. Y la CLUI MUF ahí tienen en cuenta eso, o sea, para ellos, yo creo que la crítica, lo que han visto como lo que ellos entienden como el marxismo más tradicional, supone esto, ¿no? O sea, supone una crítica a ciertas vanguardias, a vanguardias pues como que es, de comillas, iluminadas, que, que pretenden tener las claves, digamos, para salir de una situación crítica, ¿no? Y también, o sea, y esta crítica, digamos, este marxismo más tradicional, tiene que ver también con una crítica de que hay un solo actor, un único actor, digamos, capaz de eh, establecer las transformaciones sociales. Hay que pensar que también la hegemonía y estrategia socialista fue escrito a principios de los años 80 y en un momento, digamos, donde hay una quiebra de cierto eh, paradigma político, ¿no? Estratégico, teórico, que tenía que ver con que había un sujeto, digamos, un único sujeto de la revolución, ¿no? Sino que estaban emergiendo otras prácticas, como el feminismo, los estudiantes, y que eso ponía en cuestión, digamos, este, eh, estas visiones. Entonces, en la GLO y MUF hay una crítica a estas cuestiones, y ellos tienen en cuenta ahí más lo que ellos llaman como los antagonismos más localizados. Los antagonismos más localizados tienen que ver con lo que tienen como sujetos democráticos. Y lo que he dicho aquí es que esto me parece interesante. Y esto me parece interesante, de recoger esto, porque eso ayudaría a algo a una advertencia que tú estás mencionando, ¿no? Que es que, bueno, ¿cómo hacemos para que esto no quede reducido a unos cuantos, digamos, que al final son los únicos que tienen la palabra? Y yo lo que mencionaba es que tiene que haber, o tendría que pensarse, digamos, en la cuestión democrática en la CLO a partir de estas dos cuestiones. Por un lado, estos antagonismos más localizados que tienen que ver de manera puntual con participaciones políticas más locales, y por otro lado, con antagonismos más, yo lo llamo más generales, ¿no? Que tienen que ver con que esos antagonismos que parten el espacio social en dos, ¿no? Entre un nosotros y un ellos, y hacen una crítica mucho más masiva de las élites, ¿no? Eh, por ahí va, yo diría, mi lectura de las cosas.
Sí, gracias por tu respuesta, Gabriel. Sin duda un tema que de todas maneras siempre conlleva, pues, ¿no? Partes coyunturales con partes un poco más categoriales, ¿no? Bueno, aquí tenemos una pregunta de Julio Arteaga. Bueno, te la leo. Menciona la pregunta lo siguiente, ¿no? Para la CLO, la crisis, y bueno, coloca crisis entre comillas, Ujú. sería la condición de posibilidad, el medio político para un reordenamiento gubernamental más fuerte, es la pregunta de Julio Arteaga. Es una pregunta interesante, yo creo, porque, claro, eh, y uno piensa, bueno, ¿qué es la crisis? ¿No? Porque mire, o sea, uno piensa acá en el Perú, ¿no? Y uno dice, bueno, estamos en una crisis, ¿no? O sea, el desempleo ha crecido, eh, sector educación, también hay una deserción escolar, ¿no? Hay una serie de cuestiones que uno dice en los hechos, pues, pues no estamos bien. Pero sin embargo, eh, no hay una emergencia de unos sujetos populares. Eh, entonces, la crisis pueden ser, yo pienso, bueno, estableciendo el diálogo con la CLO, pueden ser posibilidades de diversas cosas, es verdad. Pueden ser posibilidades de transformaciones profundas de la sociedad, eh, y de participaciones amplias también de lo popular, eh, y de transformación de las leyes, de generar, por ejemplo, mayor justicia social, un término a propósito de Nancy Fraser, ¿no? Mayores redistribuciones. Pero las crisis también pueden producir otras cosas y pueden producir retrocesos también. Y pueden producir, claro, eh, estructuras sociales más cerradas, que al contrario imposibiliten, digamos, mayores participaciones, ¿no? En ese sentido, sí, las crisis son momentos ambiguos. Sí, bueno, un poco me hiciste, bueno, recordar que en cuanto, bueno, a partir de la pregunta de Julio Arteaga, que hablaba de la crisis y tú mencionaste que también sirve como retroceso, ¿no? ¿Qué tanto se podría enfocar desde la CLO esta suerte de término que muchas veces ahora, se usa ahora, ¿no? El populismo de derechas, ¿no? Que surge también a veces en contextos de crisis, pero que significa esto que tú mencionas, ¿no? Ese retroceso, ¿no? Bueno, esa tendencia de ir en contra de algunas medidas progresistas que se van ganando a lo largo del tiempo, ¿no? De alguna otra manera no surgen al azar, no es que se impongan, ¿no? Sino que cuentan también con una base electoral fuerte muchas veces, con movimientos de apoyo e incluso en algunos casos más extremos con movimientos paramilitares, ¿no? Entonces, no sé cómo podríamos enfocar esta suerte del populismo de derechas, ¿no? Sí, la Chloe Move hablan de los populismos de derechas, eh, y claro, los populismos de derechas, yo diría que para mí sí hay una diferencia, digamos, entre populismos de derechas y populismos de izquierdas, por ejemplo, en relación al tratamiento del tiempo, ¿no? Los populismos de derecha anhelan un retorno a un momento pasado incontaminado, y de alguna manera lindan eh, con procesos neofascistas, diría yo. Estoy pensando en algunos grupos neofascistas en Estados Unidos, en, en Brasil, digamos que lo que hacen es pretender irse a un pasado, digamos, nacional, incontaminado, más allá de las impurezas actuales, ¿no? Que ellos ven e identifican como los homosexuales, los comunistas, etcétera. Entonces hay una temporalidad de irse hacia atrás, ¿no? De irse a un pasado incontaminado, y estar en una relación, si queremos decirlo así, plena con el objeto de amor, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues, lo que hacen es paralizar los procesos de transformación, ¿no?
Sí, mira, justo acá tenemos otra pregunta, ¿no? Relacionada un poco con lo que veníamos hablando de las diferencias, ¿no? Ya, bueno, Marco Valencia pregunta, ¿la pluralidad política actual, ¿no? ¿Puede poner en riesgo el ideal socialista? Un poco enfocándonos con este marcamiento que hace la CLO de la ortodoxia marxista, pues, ¿no? No sé Ya, cuál es tu sí, sí, sí. respuesta, Gabriel. Eh, bueno, a propósito de de la pluralidad, la CLO toca, la CLO tiene una mirada crítica al multiculturalismo. Eso está en emancipación y diferencia. Porque para la CLO, el multiculturalismo, tal como lo entiende, juega, digamos, con, con el statu quo, por decirlo así. ¿Por qué? Porque en el multiculturalismo lo que se pretende afianzar es también unidades incontaminadas, es decir, como expresiones culturales cerradas que afirman únicamente su diferencia. Y esta estrategia, digamos, o esta táctica multiculturalista no deja pensar equivalencias, ¿no? Es decir, no deja pensar relaciones entre diferencias que puedan hacer más, más fuertes, por así decirlo, los procesos de democratización, ¿no? Eh, y estas diferencias son tramitadas, pues, de manera particular, entonces son fácilmente eh, neutralizadas, por así decirlo, por el Estado, por el mercado. No sé si por ahí va la pregunta o más bien. Sí, bueno, en todo caso, imagino que si tiene alguna acotación la colocará. En todo caso, Gabriel, bueno, yo quisiera darte las gracias a nombre del grupo Potestas Vitae. Ha sido una ponencia bastante interesante, sobre todo porque nos ha mapeado muy bien pues el asunto de lo que propone la CLO y en general los puntos fuertes, ¿no? De su teoría y por qué no actualidad, sobre todo en un contexto actual que está muy enervado, muy caldeados de cara pues a las elecciones del otro año, ¿no? Te reitero mi agradecimiento a Gabriel y espero que todo esté bien por allá y es una nueva oportunidad. Muchas gracias a ustedes y espero también pues, que nos podamos reencontrar en otros espacios. Listo. Listo, muchas gracias a los que nos vieron. Recordarles que la transmisión va a quedar aquí, así que pueden revisarla cuando deseen. La próxima sesión de este ciclo de conferencias este viernes a las 4, donde estaremos tocando, bueno, esta vez a cargo de mi persona, el tema de la multitud destituyente. Muchas gracias con todos.